desigualdad que diversidad. No es lo mismo desigualdad que diferencia. Es obvio que somos diferentes. Somos sexual y genéricamente diferentes. Somos diferentes fenotípicamente, es decir, por las características físicas, lo que se llama características raciales, ¿no?, que nos identifican. Unos son más altos, otros más chaparros, unos más robustos, unos de un color, unos de un pelo, otros de pelo tienen. Somos muy diferentes, pero el que seamos diferentes, unos son heterosexuales, otros ya no son, unos pertenecen a una religión, otros a otra, y otros ni religión practican. Unos tienen una idea de moralidad y otros tienen otra idea de moralidad. Somos profundamente diferentes y yo creo que es algo por lo que deberíamos estar agradecidos. No creo que haya cosa más aburrida en una sociedad donde todos fuéramos idénticos, no iguales. Buscamos una sociedad igual, pero no de idénticos. Sería la cosa más espantosa donde cada uno fuera réplica de nosotros mismos. Si ya a veces nos buscamos poco nosotros mismos, ahora imagínense que todos fueran como nosotros, ¿no? Entonces, una sociedad de diferentes, una sociedad diversa, es deseable. No solo es deseable, es fuente de libertad, de creatividad, de aprendizaje. Pero ser diferente no justifica la desigualdad. De hecho, la discriminación es tomar como pretexto la diferencia para ejercer dominio y generar desigualdad. Decimos que la discriminación es desigualdad de trato. En efecto, porque la discriminación viola los derechos fundamentales de quien es discriminado. Por eso, cuando decimos que la no discriminación es igualdad, no basta con celebrar la diversidad. Hay que celebrar la diversidad, está bien, pero hay que luchar porque la diversidad no sea pretexto para la propia discriminación. Todas las formas de discriminación sobre grupos lo que hacen es tomar una característica diversa o diferencial del grupo como pretexto o argumento para discriminar, es decir, para limitar derechos y oportunidades de quienes portan esa característica. Vean la matriz de las discriminaciones. A mí me parece que el grupo que se convierte en la matriz para explicar la discriminación es la matriz de género. Es la relación entre hombres y mujeres. Plantea un modelo. ¿Por qué? ¿En qué consiste la discriminación a las mujeres? El patriarcalismo, dice la feminista, o el machismo, para utilizar un término más frecuente. La discriminación hacia las mujeres supone una desigualdad intrínseca de las mujeres. La discriminación hacia las mujeres no solo supone que las mujeres son diferentes, sino que supone que de entrada son desiguales. Y es una de nuestras herencias más asentadas, más difíciles de combatir. Es uno de nuestros valores más correosos. Tiene una fuerte tradición religiosa detrás, por cierto. Ustedes conocen los relatos bíblicos, pero no hay texto más patriarcalista que Génesis, ¿no? Dios crea a la mujer como un derivado del varón. Es una segunda existencia. La primera existencia es la del varón. El varón es un sujeto, digamos, ingenuo, ¿no?, hecho a la imagen y semejanza de Dios, la mujer es una costilla. Pero además la mujer es portadora de la duda, de la sexualidad, de la soberbia, del atrevimiento, de la desobediencia, etc. Respuesta: a la mujer hay que mantenerla sometida porque es peligrosa. No solo es inferior, también es peligrosa, y lo que hay que hacer es nunca tratarla por igual. Nosotros tenemos una larga tradición religiosa de desigualdad de la mujer. Pero incluso los discursos que no son religiosos
la filosofía, por ejemplo, que la filosofía aristotélica, todos estos grandes discursos filosóficos, concebía una desigualdad natural entre hombres y mujeres porque los hombres son racionales y las mujeres son emocionales. Esta idea de que los hombres son los que deben hacer política, porque son capaces de deliberar sobre las cuestiones públicas, sobre los derechos y la ciudadanía, y las mujeres se deben dedicar al hogar, porque están debilitadas en su racionalidad por el peso de las emociones. Aquí tienen ustedes un claro ejemplo de cómo una serie de prejuicios y procesos de estigmatización se van acumulando para generar no una diferencia, porque esa diferencia siempre existe, sino una desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso hay que tener cuidado con los argumentos de la diferencia. Está bien, reconocemos que somos diferentes. El problema no es que seamos diferentes, el problema es que además somos desiguales. Se toma la diferencia como pretexto para la desigualdad, en este caso, para la discriminación. Los prejuicios contra las personas con discapacidad. ¿Cuál es el problema de las personas con discapacidad? Es que son defectuosos, es que están incompletos, es que son una humanidad torcida o degradada. El lenguaje que usábamos todavía hace algún tiempo para las personas con discapacidad, incluso un lenguaje que estaba oficializado, era normalmente expresivo de esta concepción de las personas como incompletas, ¿no? Subnormales, impedidos, etc. Precisamente por la idea de que una persona con discapacidad no se ajusta al estándar de una persona completa. Y tienen ustedes entonces el elemento cultural que propicia la discriminación. Los grupos étnicos. Cada grupo étnico se ve a sí mismo como el estándar de normalidad y tiende a ver a los otros grupos étnicos como algo por debajo de la normalidad, a menos que tengamos muy interiorizado el racismo, de tal manera que cuando tenemos un hijo más bueno de lo que somos nosotros, o menos moreno de lo que somos, nos da muchísimo gusto porque suponemos que le va a ir mejor el año, o se ve más bonito por ser más alto, ¿no? Pero eso es una interiorización del racismo. Pero frecuentemente la discriminación etnorracial tiene que ver con la idea de que cada grupo se considera superior a los demás y cree que por definición los otros grupos son inferiores. Si ustedes van agregando grupos, ¿por qué los homosexuales sufren discriminación? Pues porque rompe con una idea de normalidad sexual, con una idea de moralidad, con una idea de placer correcto, de vida decente, etc., que curiosamente creemos en la verdadera porque es más. Normalmente la discriminación requiere una autorreferencialidad y vernos a nosotros mismos como modelo de lo normal y de lo correcto. Todos estos juicios son los que impulsan la acción discriminatoria, son los que nos llevan a generar actos discriminatorios, y es lo que se pretende combatir cuando prohibimos la discriminación. De tal manera que la no discriminación no es una serie de frases cálidas, no es una serie de exhortaciones dulces a portarse bien, es la obligación a no lastimar los derechos fundamentales de grupos humanos completos por pretextos como la raza, el sexo, el género, la preferencia sexual, la condición étnica, la pertenencia étnica, en fin, cualquier atributo que sea irrelevante para el acceso a los derechos. Nosotros lo convertimos en algo relevante y por lo tanto negamos a las personas el ejercicio de derechos. Déjenme cerrar entonces este argumento. La discriminación lo que hace es establecer una relación de dominio. La discriminación no es simple mal gusto, es dominio, es una relación mediante la cual un grupo predomina sobre otro, obtiene ventajas sobre otro, obtiene una situación de privilegio respecto de otro.
¿Por qué es tan difícil combatir la discriminación de género? ¿Por qué es tan difícil garantizar una genuina igualdad entre hombres y mujeres? Porque cada avance de las mujeres significa una reducción del espacio de poder de los varones. No nos engañemos. Por eso es muy fácil en el discurso decir, no, vamos a hacer una política con perspectiva de género, que les encanta, además el argumento. Bueno, la perspectiva de género tomada en serio significa quitar dominio a los varones y trasladarlo a las mujeres. Porque la relación de discriminación y de desigualdad de género es una relación de dominio de los varones sobre las mujeres, de distribución de bienes que favorecen a los varones, de concesiones y privilegios que favorecen a los varones. En ese sentido, una sociedad no discriminatoria es una sociedad que poderosamente ha luchado muy fuertemente para nivelar los rangos sociales, para eliminar los privilegios, para repartir los beneficios, para generalizar las oportunidades. Y los grupos que tienen acaparados los beneficios y las oportunidades no las van a soltar con facilidad. Por eso se requiere una intensa lucha para garantizar el derecho a la no discriminación. Vean un solo ejemplo. Cuando se logró que la representación política a nivel federal, que fue la más destacada, aunque luego se reprodujo en legislaciones locales, se establecieran cuotas de representación para las mujeres, que tenían que establecerse en las candidaturas propietarias. Los partidos inmediatamente encontraron la solución, y hablo de todos, lo hizo el PRD, lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, que eran las Juanitas. Bueno, pongo como parapeto la candidatura de una mujer, porque la ley me obliga, pero le pongo de suplente al que de veras quiero promover. Así que veíamos una elevación a las candidaturas de las primas, las hermanas, las mamás, la amante, de que era el verdadero candidato. Por fortuna el Tribunal Electoral acabó resolviendo, porque ni el IFE ni ninguna autoridad electoral pudo resolverlo por sí mismo esto, y obliga ahora a los partidos a que titulares, propietarios y suplentes sean del mismo sexo, ¿no? Sean mujeres. Pero vean ustedes, teníamos una norma antidiscriminatoria, nuestra primera norma fuerte de acción afirmativa o de compensación por perspectiva de género, y lo primero que hicieron los partidos políticos fue encontrar la manera de burlar. Entonces, cualquier avance antidiscriminatorio está en riesgo porque lo que combate es una distribución de dominio, de privilegio. Es decir, si nosotros dejamos de discriminar, cambia el espacio que nos movemos y cambian las relaciones de poder que establecemos. Déjenme terminar. ¿Cómo debe actuar el Estado, entonces, para combatir la discriminación? Sobre todo porque esto lo hacemos en el marco de una institución pública que tiene como cometido, como obligación, la lucha contra la discriminación. En México, déjenme también darles algún dato. En México, después de los Estados Unidos, fuimos de los primeros países en contar con una legislación antidiscriminatoria. Tuvimos una legislación antidiscriminatoria a nivel constitucional. Tuvimos una legislación antidiscriminatoria a nivel federal antes que Francia, antes que la patria de los derechos humanos. Llegamos antes que Francia. Y sin embargo, hemos perdido la oportunidad de construir la primera, de construir en serio, la primera de las grandes herramientas para luchar contra la discriminación. Nos hemos quedado muy cortos en el plano jurídico, en el plano de las normas que garantizan o que orientan la garantía del derecho a la no discriminación. Tenemos legislación, pero tenemos legislaciones incompletas. Déjenme darles solo dos ejemplos. El primer ejemplo es el CONAPRED. El CONAPRED no tiene legalmente atribuciones para castigar
para una sanción a particulares que cometan actos discriminatorios. En este país se discrimina mucho más en el terreno privado que en el público. Lo que no quiere decir que en el público no se discrimine. Nada más es para que se imaginen todo lo que se discrimina en el terreno privado. Bueno, la ley no permite sancionar a los privados que cometan actos de discriminación. La ley, no la antidiscriminatoria, pero la legislación en México permite que se le pongan multas a quien no da kilos de a kilo o litros de a litro. Los derechos del consumidor están un poco mejor resguardados que el derecho fundamental a la no discriminación. ¿Por qué? Porque los legisladores no quisieron construir una legislación poderosa que establezca claras sanciones para quienes violan el derecho humano a la no discriminación. ¿Cómo son estas sanciones? Varían de país en país. Incluso los mecanismos varían. Hay países donde hay comisiones, hay países donde se va a los tribunales. En Estados Unidos, por ejemplo, buena parte de los juicios por discriminación se van al terreno de la justicia civil. Ahí se pelean, hay casos famosos en la justicia civil por discriminación y que se han ganado en esos terrenos. En nuestro país, ni soñarlo. Hay en el Código Penal del Distrito Federal existe el delito de discriminación. ¿Saben cuántas sentencias? Tiene como 7 años ya el delito de discriminación. ¿Saben cuántas sentencias tenemos por discriminación en el Distrito Federal? ¿Se les ocurre? 0 bolita. No hay una sentencia por discriminación en el Distrito Federal. Que se suponía que era una norma fuerte. En primer lugar, ¿dónde se ataca? Mediante la legislación. Primera debilidad de nuestro modelo es que tenemos legislaciones muy débiles, muy débiles. El propio COPRED nace limitado porque a la hora de atender quejas por discriminación, denuncias por discriminación, tiene un ordenamiento dado por el legislador que a mí me parece delirante. Cuando se trata contra un particular, lo manda al CONAPRED. Eso dice la norma, si es que no la han cambiado. Ya está cambiado. Nosotros sí podemos hacer contra particulares. Pero la libertad está en la sección. No tienen sanciones, reproducen el esquema de selección. Pero contra un funcionario público lo mandaron a la Comisión de Derechos Humanos. También se trata. Vean ustedes esta visión de que no vayamos a hacer daño, no se vaya a castigar a los discriminadores, porque en el fondo muchos legisladores siguen creyendo, y buena parte de la clase política, que esto es un tema light, este es un tema como de intelectuales de la Condesa, ¿no? Que no es un tema de desigualdad profunda y de reducción de derechos y oportunidades para la mayoría de la población, y por lo tanto no amerita grandes sanciones, ¿no? Yo creo que eso es importante porque tenemos mucho camino que andar en el terreno de la legislación. En segundo lugar, la política pública. Es decir, las acciones gubernamentales orientadas a cambiar las relaciones entre la ciudadanía. Eso es política pública. Las medidas que toma el poder público para influir, para cambiar el statu quo, dicen los teóricos de las políticas públicas. Pues bien, no hay políticas públicas o hay escasísimas políticas públicas con un sentido antidiscriminatorio. Incluso gobernantes que tienen la obligación de garantizar el derecho a la no discriminación prefieren ir a dar su cheque al cheletón, es decir, ir por el camino de la beneficencia y del asistencialismo, que comprometerse realmente en la garantía del derecho a la no discriminación. Entonces, las políticas públicas, que es otro de los grandes motores contra la discriminación, las políticas públicas de compensación, por ejemplo, de promoción de los grupos discriminados, etcétera, también brillan por su ausencia. Se necesita una política de Estado o un criterio general para guiar las acciones del poder y no lo que. Otro terreno
es lo que se llama la acción afirmativa. Es decir, acciones políticas enfocadas a compensar a determinados grupos que han sufrido procesos discriminatorios de largo alcance y que no podrían remontar su condición de desventaja si no contara con medidas especiales. Mujeres, minorías indígenas, personas con discapacidad. La acción afirmativa, por cierto, no cabe en todos los casos de discriminación. Incluso hay casos donde no es deseable. Temas religiosos, ¿cómo vamos a hacer acción afirmativa? Pero de todas maneras es algo que se ha explotado poco. Y cuando se exploró, como en el caso de la representación política de las mujeres, lo que tuvimos fue una inmediata reacción patriarcalista que trató de echar para atrás esos fines de trabajo. Pero sobre todo, la discriminación, siendo cultural, teniendo motores culturales, se combate fundamentalmente a través de un proceso educativo. No quiere decir que dejemos de atender la legislación, la política pública, las sanciones, las acciones de acción afirmativa, etcétera, etcétera. Pero una sociedad no discriminatoria es una sociedad que fue capaz de transformar sus prejuicios y de detener los procesos de estigmatización. Allí la escuela, las instituciones públicas como elementos de educación cumplen una función crucial. Si la escuela fuera un semillero de no discriminación, si tuviéramos de manera clara, ya los hay, contenidos en la educación que abogaran por la igualdad, pero que las prácticas educativas fueran igualitarias y no discriminatorias, seguramente, no mañana, pero en un tiempo relativamente corto, cambiarían las conductas discriminatorias con las que estamos acostumbrados a vivir. Déjenme darles un ejemplo, porque viene de un contraste muy reciente que podemos documentar. Hace años, el difunto Rincón Gallardo, cuando le preguntaban, oye, usted, don Gilberto, ¿cuándo podemos esperar resultados igualitarios? ¿Cuándo podemos empezar a ver que la sociedad cambie en un sentido antidiscriminatorio? Y entonces él decía, mire, no lo vamos a ver en la siguiente generación, ni en la otra, ni en la tercera, ni en la cuarta. Entonces uno ya le decía, oye, párale, porque vas a desanimar a todo mundo, porque va a parecer que esto es tan difícil de combatir que nadie se va a sentir estimulado a luchar contra la discriminación. Pero tenía razón, porque lo que tenemos que cambiar es una estructura mental, una manera de pensarnos a nosotros mismos y de pensar a los que son diferentes. Sin embargo, contra lo que creía don Gilberto o contra lo que creen numerosos estudiosos, hoy día se han dinamizado los procesos de cambio cultural. Los sociólogos decían que los cambios culturales son de lento movimiento, son procesos de largo aliento. Los cambios culturales se realizaban en periodos muy largos porque las estructuras mentales cuesta mucho trabajo transformarlas. Pero también ha cambiado la sociedad en que vivimos. Y un solo ejemplo. Si ustedes revisan las encuestas en la Ciudad de México sobre el matrimonio de personas entre el mismo sexo, sobre el derecho de adopción de parejas del mismo sexo, que no estaba por cierto prohibido, solamente fue explicitado. Interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes lo que van a encontrar es que hace unos cuantos años, y otra vez regreso a donde empecé, ya estábamos todos juntos. La opinión predominante era que eso era inaceptable como derecho. Era inaceptable. Por ejemplo, el apoyo a la idea de que dos personas del mismo sexo pudieran casarse se quedaba en 40 y tantos %. Pero el apoyo a que dos personas, a una pareja del mismo sexo pudiera adoptar, andaba como en 19-20%. Es decir, 1 de cada 5 estaba a favor y 4 de cada 5 estaban en contra. Tuvimos un cambio legislativo
tenemos una legislación, hay que reconocerlo, antidiscriminatoria en ese sentido. Yo lo veo en la universidad. Chicos del mismo sexo que son pareja, con expresiones de su afecto de manera pública, que la primera vez que uno los ve, pegan un brinco porque en mi casa no me habían enseñado a ver cosas así, y la segunda vez se normalizó. Y lo vemos cada vez más en esta ciudad. Pero no importa lo que uno vea, cuando uno los estudios demoscópicos, la opinión de las personas, la opinión favorable a que las personas del mismo sexo se casen, ya va con el 70 y tantos %, y la opinión de que parejas del mismo sexo adopten menores, rebasó ya el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cambio cultural, y que el cambio cultural antidiscriminatorio puede tener una velocidad que creíamos que no podía tener, que se pueden obtener resultados en poco tiempo si somos capaces de impulsar adecuadamente las normas antidiscriminatorias. De tal modo que, contra lo que creía don Gilberto, y qué bueno que estaba equivocado, es probable que tengamos más cerca de nosotros de lo que creíamos o teníamos una sociedad menos discriminatoria. Yo creo que estos son los elementos con los que tendríamos que empezar a reflexionar para cuando vengan los especialistas de verdad y les hablen ya de las formas específicas. Yo aquí ya. Muchas gracias. No sé si podamos tener una pausa de 15 minutos o prefiere que tengamos a las preguntas y respuestas. Bueno, primero que nada, yo creo que no pudimos haber empezado mejor el seminario. El doctor ha tenido mucho entusiasmo en participar y nos parece como muy interesante que venga a compartir el estudio que ha sido parte de su vida, el tema de discriminación, con personas, como todas y todos aquí presentes, que están pues comprometidos también y comprometidas con un cambio cultural, porque sabemos que es a partir de ese cambio que se pueden desmontar todos los prejuicios que llevan a los actos de discriminación. Vamos a hacer una ronda acelerada. Entonces les vamos a pedir, si tienen comentarios o preguntas que quieran dirigirle al doctor, lo pueden hacer y después tendremos un espacio para que vayan a tomar café, agua en la cafetería que está aquí en el sol, que les indicamos bien dónde, porque él se tiene que retirar. Entonces, y además también ya lo hicimos esperar un poquito por toda esta cuestión de la transmisión. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, quiera algo, por favor. En este proceso de dinamización de la sociedad en el aspecto cultural, ¿existe como algún espectro o visión general de toda la República? Porque usted hablaba de aquí, ¿no? Eso sí me queda claro, pero saber si existe por zona o no, qué sé yo. Hacemos tres preguntas. ¿Sí? Okay. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Bueno, yo sobre lo que comentaba, ¿no? De la COPRED y con la red sin bienes, realmente casa colectiva. El comentario que ustedes han escuchado es que estos órganos no pueden aplicar castigos, pero para eso están los sistemas de información que se basan en esta estrategia. Entonces, ¿qué tan viable sería la estrategia, ¿no? Que se prohíban otros sistemas de procuración de justicia, donde ya hay algunos, ¿no? Que también funcionan bien y a lo mejor el énfasis en esos organismos que ya existen, y otro comentario que ya mencionó hace una vez, que también lo de la dinamización del cambio demográfico en las poblaciones, yo creo que se debe mucho a los medios de comunicación a la temporada, ¿no? Que se han ido las sociedades
la lógica de la documentación. Entonces también pienso que en la fecha de prueba, de condiciones, tiene que enfocarse muchísimas ofertas en vigilancia de contenidos, en asesoría de contenidos, etc. Yo creo que también ese debe ser muy importante porque ahí está un espacio de incidencia importantísimo. ¿Tres preguntas? Sí, pues, la verdad yo primero un comentario, agradezco al doctor por la forma tan explícita de otorgar su conocimiento a nuestros promotores. Por la otra parte, sobre todo, ¿verdad?, de que nos hace un proceso histórico, aunque se tocó cortito, y que desde luego ya viendo la historia social o el proceso, pues vemos que vienen desde los españoles, ¿no? Ya viendo de una manera ya más profunda, pero que sin en cambio pues se había como olvidado, se veía como un orden natural de las cosas, se han olvidado incluso de la lucha de los jóvenes, de las mujeres, de los discapacitados y de otros tipos más que han participado en la creación de esa historia. Lo que sí me parece a mí como muy importante, desde que, pues bueno, estos cursos se les dio incluso a los ejecutadores, la verdad, porque ahí está donde ellos podrían ayudar. Ahora dice aquí el doctor, bueno, ¿cómo luchar? La lucha está presente. Desde luego que con APLED, con las asociaciones civiles, incluso el CONES, la red, y todo lo demás, pues bueno, han sido resultados de esas mismas luchas, no ha sido gratuito, ha sido ganado. ¿Por qué? Por las mismas víctimas de discriminación que han sido esos grupos representados. Pero ahí es donde me detengo. Digo, bueno, ¿cómo hacer? Si tenemos ganas de luchar, ¿será que seguimos por el camino de las buenas intenciones o de los buenos propósitos? Si cada año voy legislando diputados, entre comillas, artistas, y el día del otro, para el otro año ya se están arrepintiendo de lo que viene de este año. ¿Cómo hacer para cambiar? Si no sería mediante ellos que nosotros mismos elegimos equivocadamente o no. Es ahí donde yo digo que un buen comienzo sería pues acotar, o sea, valorar lo que se nos está dando, el conocimiento, ¿verdad? ¿Y para qué? Para transformarlo, pero desde abajo. Y seguir la lucha, pero desde abajo, desde cada uno de esos grupos que representamos, porque no se haría de otra forma, ¿no? Y si ahorita, por ejemplo, hay la violencia en la mayoría, y así nos enseñan, y incluso, como dice el compañero, a través de los más medios, pues yo creo que sí debemos de armarnos de fuerza, de valor, y seguir adelante, pero desde abajo. Pero sí necesitamos, desde luego, el conocimiento real, científico, y no nada más de Yo agradezco sus preguntas sobre esta primera ronda porque son completamente pertinentes. Voy a tratar de ser muy concreto. En efecto, hay un enorme desnivel regional con el tema discriminatorio. La ley federal es una ley que por definición debe regir para todo el país. Sin embargo, no ha habido una fuerza suficiente para poder modificar prácticas, para poder orientar legislaciones locales, y tenemos que en el país han no solo persistido, sino incluso se han fortalecido legislaciones discriminatorias y prácticas discriminatorias. ¿No? Hay un enorme desnivel regional en ese sentido. Habría que decir, está mal que se diga, somos privilegiados en este tema, ¿no? Porque los derechos nunca son un privilegio. Pero lo cierto es que a veces en el Distrito Federal uno tiene la impresión de que los derechos que se han ganado pues tendrían más generalidad que lo que tienen en realidad. Y lo cierto es que lo que hemos tenido más bien es una reacción en el sentido técnico de la palabra. Cuando se avanzó en los derechos reproductivos de las mujeres, en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo,
Lo que tuvimos fue una campaña concertada que llegó a 16 estados de la República y metió en las constituciones locales un supuesto derecho a la vida, como si uno estuviera a favor del derecho a la muerte, no sé cuál es el contraste que hay que hacer, y con eso se generó una especie de muro contra la igualdad entre hombres y mujeres en materia de derechos reproductivos. En efecto, no tenemos una homogeneidad, y eso incluso plantea problemas, decía Pedro Salazar, profesor de jurídicas, un problema incluso de constitucionalidad en el país, de fragmentación constitucional, cosas que son ejercicio de libertades en el Distrito Federal, pasando por Ismailías, son delitos en el Estado de México. Entonces, la pregunta es sumamente pertinente porque muestra el tamaño de lo que hay que hacer si no nos miramos el ombligo, ¿no? Si vemos, basta con ver un poco más amplio en este país. El tema de las autoridades le agradezco porque es un tema crucial. En realidad, cuando uno dice autoridades, a veces tiene la impresión de que uno está pidiendo convertir al COPRED, al CONAPRED en ministerios públicos. No, de hecho son autoridades administrativas. No son ombudsman, por cierto. Esa es una conclusión que ha costado mucho trabajo superar. El ombudsman es ombudsman. El ombudsman es un vigilante de que las autoridades cumplan con lo que tienen que hacer y no violen derechos humanos. Estas instituciones son autoridades. Y como autoridades administrativas, si bien no tienen recursos jurisdiccionales, sí pueden tener recursos de sanción administrativa, como clausuras, multas, apercibimientos, sale la formación jurídica y administrativa, pero desde luego la experiencia que se tiene con las políticas comparadas es que los países donde han funcionado poderosas medidas administrativas contra los discriminadores inhiben prácticas discriminatorias. Por ejemplo, en el caso de la legislación sobre discapacidad en España, a los empleadores que discriminaban les caían unas multas de 1 millón de euros, porque hoy son como 16 millones de pesos. Entonces, si a mí no me cae una multa por discriminar en el mundo laboral, sigo discriminando. Pero si veo que a mi compadre le cayó una, yo me voy a cuidar mucho. Hay un efecto disuasorio, y a veces nos olvida que no somos blancas palomas, más bien lo contrario, y que en efecto se necesita una serie de medidas racionalmente establecidas, garantistas, que haya posibilidad de revisar en tribunales donde sea necesario, pero que le den fuerza al Estado aún en sus órganos administrativos. Incluso la parte de la persecución penal, yo tengo una discusión con unos especialistas y no han ido convenciendo. Por ejemplo, el doctor Miguel Carbonell dice, hay que sacar la discriminación como delito. Si la metemos al terreno estrictamente de la justicia penal, no vamos a tener buenos resultados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Encarcelar al discriminador? A las cárceles, que son escuelas de crimen y de discriminación. Entonces, habría que repensar en efecto si las autoridades jurisdiccionales están tratando adecuadamente el tema. Pero llevarlo a la justicia civil, como han hecho los norteamericanos o los canadienses, no es mala idea. Poder demandar por discriminación en el orden de la justicia civil es un buen recurso. Entonces, toda esta parte no la hemos perdido, porque no nos hemos tratado. Y decir al ombudsman que el ombudsman haga tarea de ombudsman, no de autoridad antidiscriminatoria. Porque, por ejemplo, ahí sí, en la legislación federal, que conozco más, en la legislación federal, si un particular presenta una queja, puede ser cualquiera, presenta una queja por discriminación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya no la puede presentar ante CONAPRED. Pero ¿por qué si el ombudsman no es autoridad? Es más, lo que tenía que quitar es al ombudsman esa posibilidad de intervención en primera instancia y dejar que el ombudsman vigile al COPRED, el nacional al CONAPRED y el local al COPRED, que así eso es lo que hace un ombudsman, porque el ombudsman no es una autoridad y por lo tanto no puede sancionar, ¿no? Puede incluso las recomendaciones. Entonces, toda esa parte, y tiene usted razón, hay que discutirla. La parte de lo que los juristas llaman dientes. No todos los dientes son mandar a la cárcel a la gente.
hay muchas formas de sanción, de penalización, y a veces por eso a veces está la confusión. No toda penalización es justicia penal. Hay penalizaciones administrativas, civiles, etcétera, que pueden funcionar, y de hecho, el derecho comparado funciona. Hay un libro que yo lo recomiendo mucho de un profesor, un jurista argentino, que se llama el libro Dignus Inter Pares, dignos entre iguales, ¿no? Sería la traducción. Es un manual de derecho antidiscriminatorio comparado, de Ariel Kaufman. Y justo hace un estudio comparado de las legislaciones y muestra cuáles funcionan y cuáles no. Y cuando analiza el modelo mexicano de legislación, dice, pues está muy bien, pero no aplica nada. No tiene manera de intervenir. Ariel Kaufman, y el título es un título un poco culterano, Dignus Inter Pares, que en latín quiere decir dignos entre iguales, o digno entre iguales. El tema de la discriminación, en efecto, el problema de la discriminación es un problema muy antiguo. Lo que es reciente es su visibilidad. Las personas con discapacidad, los indígenas, las minorías religiosas, los no creyentes, los homosexuales, siempre han estado discriminados. Siempre. No me atrevería a decir que desde los aztecas, pero seguro que desde los aztecas también. Lo que es reciente es la visibilidad. Es decir, es un problema. Por eso parecía no existir, porque estaba invisibilizado, pero desde luego que existía. Y lo que tenemos ahora de novedoso es que por primera vez lo estamos aprendiendo. Y es ganancia de que en una década, por lo menos lo tengamos en la discusión pública. Y luego el tema de la acción ciudadana. Yo creo que buena parte de la agenda antidiscriminatoria es ciudadana. Es parte de la actividad de los ciudadanos. Hoy día, un locutor que se exceda, que se pase con algún argumento discriminatorio, tiene encima una reacción muy fuerte en medios, muy fuerte en redes sociales, que a veces ni siquiera necesita de la sanción del Estado. Le va a costar mucho trabajo volver a decir las barbaridades. Y al rato salen, no sé si se acuerdan de la fe de Platanito, de los chistes. Siempre aparece alguno, ¿no? Finalmente venimos de esa cultura. Y muchas personas en privado dicen lo que estos se atreven a decir en público. La idea, una cultura antidiscriminatoria no nos puede garantizar que la gente se haga buena. Lo que nos tiene que garantizar es que la gente no discrimine. Con el tiempo se irá haciendo mejor, pero esa es otra historia. Lo que se tiene que garantizar es que no se discrimine. Y hay distintas maneras de evitar la discriminación, y una de ellas es la sanción social, la participación de los ciudadanos. Y por otra vía, la exigencia a nuestros representantes de que se tomen en serio la agenda antidiscriminatoria, porque es uno de los grandes problemas del país. Es uno de los grandes problemas, es una de las fuentes de desigualdad en las que vivimos. Solo que, como hay quien cree que la única desigualdad es económica, cree que esta es como una desigualdad de complemento, ¿no? Así como para platicar un poquito y se acabó, y pasar a los temas centrales. Es uno de los grandes problemas nacionales. Como decía Andrés Molina Enríquez, ¿no? Cuando definía los temas nacionales, decía el racismo es uno de los grandes problemas. Bueno, ahora mismo la discriminación en general es uno de los grandes problemas nacionales. Por lo menos ya lo tenemos visible. Nos falta mucho, pero está dando mucho problemas. ¿Alguien más tiene deseo de participar? ¿Alguna pregunta? De pie, por favor, para que tomen. Esta discriminación generalizada hacia la mujer, porque es en gran parte, es una cuestión de actitud
que tendríamos que combatir. No es tanto que se crea, porque esa es una falsa creencia de una interpretación en particular, no es que las mujeres nos falten la cultura. Creo que va enfocado en una cuestión de actitud generalizada para poder valorar que las mujeres tenemos la capacidad. Entonces me parece que tendríamos que generar una campaña también de una sensibilidad en general para poder entender que somos seres humanos iguales, no por género, como personas. ¿Algún otro comentario? ¿Otro bloque? Si ya no tienen ningún otro comentario con este bloque, cerraríamos y daríamos paso a una explicación de la mecánica del seminario después de descansar algo. Ya nadie se anima. Con esta termino lo que oí, no ustedes, con esta termino. Sí, en efecto, a ver, pero cuidado con los llamados al cambio de actitud. Yo estoy de acuerdo que es un problema de actitud, pero cuidado con creer que basta con una especie de convencimiento para transformar nuestras conductas. Por eso decíamos que la discriminación tiene un carácter social, y si no cambiamos los motores sociales que la reproducen, difícilmente cambiaremos las actitudes. Por eso las autoridades, por eso los procesos institucionales tienen un gran peso en estas cuestiones. Por ejemplo, si no combatimos la discriminación a las mujeres en el mundo laboral, va a ser difícil que en el futuro tengamos representación equitativa en los puestos laborales de decisión. No hay manera. Tenemos que cambiar. Bueno, ahora mejoró la Ley Federal del Trabajo, por cierto, en el caso de las mujeres, porque introdujo criterios antidiscriminatorios. Pero a lo que me refiero es que se requieren transformar las relaciones efectivas entre hombres y mujeres para poder, de manera paralela, ir transformando las actitudes. Porque no se trata de un mero convencimiento abstracto o intelectual de que somos iguales. Se trata de combatir los privilegios en cada una de las zonas sociales donde nos movemos. Porque uno lo puede ver. Hay instituciones que tienen incluso una mayoría de mujeres, una presencia de una mayoría de mujeres, y sin embargo el órgano directivo es patriarcalista, ¿no? Lo cual quiere decir que algo está fallando en esa institución porque no hay una representación efectiva. Y el tema de género es crucial porque es el modelo para pensar la discriminación en general. Seamos lo que seamos, en términos religiosos, de identidad sexual, de preferencia sexual, de creencia religiosa, de capacidad o discapacidad, de edad o no, somos hombres o mujeres. Es decir, las relaciones de género son la matriz de las relaciones humanas. Y por eso, si no partimos de un poderoso discurso igualitario, de una política democrática de la igualdad entre hombres y mujeres, va a ser muy difícil que ataquemos las otras zonas de prácticas discriminatorias. Yo creo que ahí la igualdad de género se hace crucial para la agenda antidiscriminatoria. Además, porque las feministas lo han hecho muy bien cuando han planteado el tema discriminatorio. Ojo, no toda la desigualdad entre hombres y mujeres es discriminación. Hay una parte de esa desigualdad que es directamente violencia. Es criminalidad pura y dura. A ver, hay un señor que le pega a su esposa. Vamos a denunciarlo al Copres. No, vete al Ministerio Público, que lo metan a la cárcel. ¿No? Hay que tener cuidado con pensar que la discriminación es lo peor que nos pudo haber sucedido. No, en una sociedad con tantos males, es un mal, entre otros muchos, y no la sobredimensionemos. Pero no sobredimensionarla, sin embargo, es una matriz para marcar la relación entre hombres y mujeres. Es un modelo sobre el cual discurren las relaciones entre hombres y mujeres y generan otras prácticas nocivas. ¿Por qué es tan frecuente la violencia de género? Pues porque hay una mirada discriminatoria de entrada que le hace creer a los varones que tienen derecho a maltratar a sus esposas, a sus hijas o a quien se les ponga enfrente, ¿no? Y la parte de la discriminación es la que podemos atacar con eso. Bueno, pues,